mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica. Una fontana de queso Barraza ideal para compartir con amigos. ¿Vamos a cocinar? Para empezar con esta receta vamos a disponer de una tapa, ¿sí?, de tarta, que después vas a encontrar abajito en la receta completa. Vamos a poner en el centro un corazoncito de queso mozzarella, obviamente queso Barraza, para darle la cremosidad justa a esta preparación. Vamos a poner circulitos en el centro. Vamos a poner un poquitín de cebolla caramelizada, ¿sí?, con pimienta, con ajito, orégano. Vamos a poner un poquitín más de queso mozzarella. Y con esto vamos a formar una fuente de queso que cuando esté calentito se va a esparcir por toda la preparación y va a ser una bombita de sabor. Miren qué delicioso queda esto. Vamos a poner un poquitín más. Ahí va. Vamos a derrochar nada. Listo, acá tenemos ya el quesito, ¿sí?, con la cebollita caramelizada. Ahora vamos a colocar, ¿sí?, papel por el costadito, nylon. Si tenés alguna bolsita limpia también sirve. Si tenés un repasador también va a sumar. Lo que queremos es colocar la otra tapa de tarta por encima sin que se pegue la de abajo, ¿sí? Ahí vamos. Tenemos la masa de tarta, ¿sí?, cubierta por el nylon. Vamos a agarrar la otra tapa con mucho amor. Vamos a calcular el centro por ahí. Vamos a hacer presión. Esta es una receta ideal para compartir un viernes con amigos, un fin de semana, algún cumpleaños, ¿sí? Es muy, pero muy fácil de hacer. Y ahora con ayuda del cuchillo vamos a hacer cortecitos. Ahí vamos. Por todo el bordecito. Ya tenemos todo el corte realizado. Ahora vamos a cubrir con una rica salsa roja hecha con cebollita, tomatito fresco, orégano, un poquitín de ajo. Vamos a poner por todo el borde que va a dar ese plus de sabor a esta fontana de queso. Ahí vamos. Ahí vamos, no seamos mezquinos que vale la pena hacer esta preparación súper fácil. Ahí pasamos por todo el borde. Vamos a hacer una pequeña lluvia de queso sardo rallado. Solamente un poquitín, ¿eh? Solamente un poquitín. Y ahora sí vamos a agarrar pedacitos de salchicha parrillera previamente hervida, ¿sí?, y vamos a ir envolviendo hacia el centro. Puedes utilizar salchicha tipo Viena también, o bastoncitos de jamón, lo que más te guste. Tenés que ser creativo en esta preparación. Agarramos y vamos envolviendo. La mezcla de la salchicha parrillera con la salsita, con el quesito, es una bombita de sabor, así que se los recontra recomiendo. Y así vamos a hacer hasta terminar con todos los trocitos de salchicha. Una vez que finalizamos, que terminamos de envolver todas las salchichitas, vamos a retirar, ¿sí?, el nylon del costadito y vamos a repetir el procedimiento. Cortar tiras de masa, poner salsa de tomate, una buena cantidad y una pequeña lluvia de queso rallado. Y vamos a ir envolviendo con las salchichitas parrilleras. Vamos a colocar, ¿sí?, la salsa de tomate. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Esta es una bombita de sabor, ¿eh? Es riquísima esta receta. Vamos a poner un poquitín más. Está genial. Lluvia de queso ralladito. Y volvemos a cortar. A medida que vamos a cortar, vamos a ir enrollando. Terminamos de armar esta fontana de queso con salchicha parrillera. Pintamos con huevito, ¿sí?, sobre una fuente previamente aceitada. Vamos a poner un mix de semilla por encima para darle un toquecito aún más delicioso y más rico. Y así como está, vamos a llevarlo a un horno caliente a 200 grados, aproximadamente 15-20 minutitos hasta que esté cocido, doradito
a punto caramelo. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Está súper calentita. Esta fontana de queso. Muchas gracias a la gente de Barraza por darnos este queso mozzarella que hace maravilla en esta preparación. Vamos a destapar. ¡Wow! ¡Qué rico! Dios mío, quedó genial. Y para hacer esta preparación más hot, vamos a agregar un poco de ají molido por encima y verdeo picado bien chiquitito. Queso mozzarella.